Bienvenidos a este jueves de Tuto Crafty. Para los que no me conocen, yo soy Liz y esto es Crafting Geek. El día de hoy haremos un tutorial que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo en las redes sociales. No les miento, es el video que más han pedido en toda la historia de Crafting Geek. Quizá ya vieron las ideas en las redes sociales porque las estuvieron compartiendo por todos lados. Este es uno de los videos que me compartieron. Puede que alguien se los haya compartido en su perfil. Y este otro también que tiene el mismo estilo. Siguiendo la inspiración que ustedes me mandaron, haremos una cajita sorpresa como esa, pero explicada paso a paso. Puede que algunas de las secciones ya se hayan visto aquí en el canal, les voy a enseñar a hacer algunas variaciones que les pueden gustar. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Consigue estos materiales: cartulina de diferentes colores, regla, cúter, lápiz, un marcadoblez o un objeto de punta redonda, pegamento en barra y tijeras. La forma base de la caja es exactamente la misma que de la cajita Scrapbook o caja explosiva, que es esto de aquí que salió hace algunos años en el canal. La diferencia es que las capas pueden ser de la misma medida y con las variaciones que a continuación les voy a enseñar. Como puedes ver, la caja se conforma por 3 capas. Yo decidí hacerlas de diferentes tamaños y colores, así que empezaremos con la de abajo, que es la que tiene corazones, esta café. Para hacerla necesitamos un cuadrado de 24 por 24 centímetros, en el que haremos líneas a los 8 y 16 centímetros en ambos lados. Harás como una cuadrícula en donde te quedarán 9 cuadrados de 8 centímetros cada uno. Si quieres cambiar las medidas, lo único que tienes que hacer es elegir el tamaño que quieres que tenga el cuadrado y multiplicarlo por 3. En los cuadrados de la orilla traza el corazón. Puedes descargar esta plantilla de craftinggeek.me. Recorta. Y con un marcadoblez o un objeto de punta redonda como una pluma sin tinta, marca sobre las líneas. En los corazones, marca la línea del medio. Y dobla. Listo, así te debe de quedar esta primera capa. La segunda es la que tiene los pockets o bolsitas para guardar cosas. Para hacerlas agregaremos unas pestañas de esta manera. Dependiendo de la medida que quieres para el cuadrado, tienes que agregar 1 centímetro al total. Por ejemplo, yo quiero cada cuadrado de 7 centímetros, entonces multiplicaré 7 por 3, que son 21, y a eso le agregaré 1 centímetro, que es el de las pestañas. Entonces mi medida final son 22 centímetros. Ahora que tengo el cuadrado de esas medidas, 22 por 22, trazaré las líneas internas. Pero aguas que aquí hay un truco. Los cuadrados de las orillas deben de ser medio centímetro más grandes. Por eso, cada línea estará a 7.5 centímetros de la orilla. Así tendremos en el centro una sección de 7 centímetros. Junta las líneas para que te queden los 9 cuadrados. Y ahora sí, en estos de aquí dibuja las pestañas de medio centímetro, que es un rectangulito chiquito como este. Cuando tengas tus pestañas exactamente igual que las tengo yo, lo que haremos es cortar con el cúter sobre estas líneas. Antes de doblar para formar las bolsitas, checa que todo doble de la forma correcta, así. Lo que sigue es pegar las pestañas poniendo pegamento aquí y también en la parte de abajo para que no se salgan las cosas.
¿Te fijas que aquí queda un sobrante? Córtalo para que puedas cerrar bien la caja. Vamos con la última capa de la caja, que es esta azul claro. Quiero una cruz sencilla con cuadrados de 6 centímetros, así que solo necesitamos un cuadrado de 18 por 18. Le dibujamos la cuadrícula para tener 9 cuadrados de 6 centímetros cada uno. Y luego cortamos los cuadrados de las orillas para que te quede una cruz. Si quieres, puedes redondear las orillas. Y lo que sigue es pegar las 3 capas por el centro. Como notarás, mis capas son de diferentes tamaños, pero puedes hacer las tuyas de uno solo. Aquí ya es cuestión de gustos. ¡Listo! Para hacer la tapa necesitas un cuadrado de 12 por 12 centímetros, en el que haremos marcas a los 2 y 10 centímetros de cada lado. Para hacer la tapa en otras medidas, lo único que tienes que hacer es tomar la medida del cuadrado de tu capa exterior, de la cruz más grande, que en este caso son 8 centímetros, y sumarle 4 centímetros para el contorno. El armado es extra fácil, solo corta aquí. Pega hacia adentro y listo. La caja está terminada. Deberá de poder cerrarse y toda la cosa. La siguiente sección son las fotos en cascada, que se parecen a las de la tarjeta de cascada que se hizo hace varios años, que es esta de aquí. La diferencia es que hay que adaptar las medidas a los espacios del álbum, que ahorita les enseño cómo hacerlo. Para cada cascada necesitamos estas piezas. Un rectángulo de 5 por 13 centímetros, 4 rectángulos chiquitos de 5 por 3.5 y un rectángulo de 1 por 8 centímetros. Dobla esta pieza a la mitad. Y con un marcadoblez haz 3 secciones de 1 centímetro. En cada una de estas, pega de la orilla los rectángulos azules. El mecanismo debe de funcionar a la perfección. Para que sea más fácil jalar las fotos, haz una pestaña con un círculo pequeño u otra figura. Para adaptar las medidas, nota que el rectángulo largo doblado por la mitad cabe perfectamente en el cuadrado donde lo voy a pegar. Los dobleces de 1 centímetro en esta figura no cambian a pesar de que crezcan las medidas. Solo tienes que adaptar el tamaño de los rectángulos azules según necesites. Pegar la cascada a la caja es muy fácil, necesitamos la pieza café y la pegaremos solamente de las orillas. Mete la cascada por debajo y pega encima la orilla del último rectángulo para que no se mueva. Súper importante, fíjate que la otra mitad pasa por debajo, no la vayas a pegar, porque al jalarla deja que las fotos se muevan. Deja que seque un poco esto y haz lo mismo con los otros lados. Un tip que te puedo dar es que puedes pegar la cascada también en vertical. Ya con fotos, luce así. Voy a seguir decorando lo que llevamos. En uno de los pockets pondré una foto giratoria doble. Para hacerla necesitamos un rectángulo de 11.5 por 6 centímetros, en el que haremos 5 secciones, una de 2 centímetros, 3 de 2.5 centímetros y la última de 2 centímetros. En estas 2 secciones dibuja un rectángulo de 4 centímetros de alto al centro y córtalo. Muy bien, ahora doblaremos cada sección para hacer un zigzag. La primera va hacia arriba, la segunda hacia abajo, la tercera hacia arriba otra vez y la cuarta hacia abajo. Así debe de verse la figura hasta ahora.
Para seguir necesitamos dos fotografías de 6.5 por 3.8 centímetros. Ahora necesito que pongas atención que lo siguiente es medio confuso. Acomoda la figura así. Fíjate que esté doblada igual para que las fotos queden bien. Luego pon adhesivo aquí, pasa la foto por debajo. Fíjate que esté alineada y presiónala. Estira y pega la otra foto encima. ¡Listo! Ya debe de funcionar. Le agregamos unas decoraciones y lo guardamos en el Pocket. En este otro sobrecito de aquí pondré un listón con números de un lado y recuerdos del otro. Esto se pega con silicón frío en el fondo de la bolsita. Y en la parte de arriba puedes poner un velcro con una figura para que sea fácil jalarlo. En el pocket que sigue pondré unos cupones, que básicamente son rectángulos que caben en la bolsita. Fíjate que estén un poquito más delgados. Les puedes hacer unas perforaciones circulares en las esquinas y al centro ponerle mensajes. Puedes descargar estos de la página. Por último, usaré los corazones para escribir una carta. ¿Cómo empezaré? Ya sé. Y llegamos al final de la parte 1 de este video. Les juro que no se va a extender mucho, van a ser solamente 2 partes. Teníamos que terminar lo principal ahora, que es el esqueleto de la caja, la base. En el siguiente video, que saldrá la próxima semana, les voy a enseñar el resto de las otras secciones y la decoración. Recuerden suscribirse en el botón rojo que está allá abajo, dejen un comentario y nos vemos hasta el próximo jueves. ¡Adiós! También recuerda visitar el sitio web www.craftinggeek.me.